Hola, qué gusto saludarte, te habla Yashira Brito y este es el episodio número 104 de tu podcast de Psico Natural. Y en este episodio voy a estar hablando con ustedes sobre lo que es la responsabilidad emocional. ¿Qué significa el asumir la responsabilidad emocional de nuestra vida? Ya que a veces nuestras emociones dependen más de lo que opinen los demás de nosotros que de nuestra propia valoración. Y en este caso hacemos a los otros no solo responsables de nuestras emociones, sino además culpables de nuestro sufrimiento. Y empezamos a depender emocionalmente, nos enojamos con ellos cuando lo pasamos mal y nos sentimos a la merced de estas personas. Y asumir la responsabilidad emocional de nuestra vida significa el ser consciente de que mis emociones dependen de mí y de lo que pienso sobre las situaciones y sobre lo que hacen los demás, que realmente la capacidad de yo controlar mis reacciones emocionales, lo que está en mi interior y lo que puedo llegar a desarrollar. Así que la responsabilidad emocional es ser capaz, cuando yo soy capaz de asumir las consecuencias de mis actitudes, de mis expresiones hacia los demás. La alegría, la tristeza, el disgusto, la vergüenza, la frustración, porque todas estas emociones son mi responsabilidad, no son la responsabilidad de las demás personas. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender y entender cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las responsabilidades de las demás personas y en qué momento yo tengo que proteger esta parte emocional mía sin llegar a afectar a otros también, que ahí es que entonces entra lo que es la compasión. Y muchos hemos escuchado en la larga de nuestra vida y nos podemos sentir quizás identificados con ciertas responsabilidades y ciertas frases, como por ejemplo, ya no quiero a mi pareja, pero no puedo dejarla. No me atrevo, no quiero dejar a mi pareja. Y cuando muchas personas utilizan el no puedo, en realidad lo que están queriendo decir es no quiero. Por eso es que tienes que preguntarte, ¿es verdad? ¿O estás únicamente diciéndolo por aquello de librarte de responsabilidades, por no hacerme cargo de ciertas cosas, porque es mejor el yo no puedo, porque así me libero de explicaciones, me libero de quizás de hacerme responsable de la reacción del otro. Por ejemplo, no puedo volar en un avión porque me da miedo. No es lo mismo que decir no quiero volar en un avión. O mis compañeros de trabajo me molestan, pero no puedo decírselo. A yo decir no quiero decírselo. No puedo hacer frente a mis emociones o no quiero hacer frente a mis emociones. Así que de seguro conoces a más de una persona que casi cada día tiene la expresión en su boca de no puedo. Quizás los invitas a salir, hablas con ellos sobre tus problemas y cuando le propones que tal vez sería el momento de que ellos puedan lograr hacer un cambio en su vida, rápidamente va a emerger de su boca el no puedo. ¿Qué es lo que supone básicamente expresar un no puedo? Porque si yo pronuncio esas dos palabras, me estoy eximiendo de mi propia responsabilidad. Es una manera, es un modo de yo limitarme a mí misma, a nosotros mismos, con nuestra propia voz. Es como poner un muro y nos rendimos fácilmente. Y si yo no controlo la situación, dejo de ser responsable de todo lo que me rodea. Así que cuando decimos un no puedo, es dejar en manos de nadie el rumbo de nuestras vidas, de nuestras circunstancias
y también de nuestros problemas. Porque al yo decir no quiero, eso conlleva que la otra persona se va a sentir mal, que la otra persona va a hablar algo, y yo no puedo decir no quiero, porque si yo digo no quiero, estoy causando en la otra persona un sufrimiento que va a pensar, porque yo siempre estoy accesible a todo lo que ellos quieren y ellos desean. En cambio, cuando digo no puedo, me libero de eso, porque la persona va a decir, es que tenía algo que hacer, pero en realidad no. Estaba quizás liberándome de esa responsabilidad, de esa batalla, que es lo que mayormente utilizamos. Y cuando hablamos de esto, de las responsabilidades de un no puedo versus un no quiero, y estas diferencias que existen entre ambas, estas etapas, por ejemplo, de las situaciones en relación a cada persona y la responsabilidad de sus emociones, ¿quién, si no, debería responsabilizarse de ellas? Por ejemplo, la esclavitud emocional. Es que a veces nos creemos que somos responsables de las emociones de los demás y llegamos a pensar que es nuestro deber el tener que satisfacer y hacer feliz a todo el mundo que nos rodea. Y de esta forma, si alguien a nuestro alrededor no parece feliz, o no se siente feliz, o no se siente a gusto, buscamos la manera de hacerlo feliz. Y nos sentimos responsables, y en ocasiones nos podemos sentir hasta presionados, porque tenemos que hacer algo al respecto. Y esto nos puede llevar a hechos de percibir a la gente más cercana a nosotros como una carga para nosotros. Y ahí es que entonces entra esta responsabilidad de la vida de todo el mundo, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de todo el mundo. Y entonces llegamos a ese extremo de que cuando pensamos que la responsabilidad de las emociones de los demás es parte de nosotros, puede ser perjudicial, inclusive hasta las relaciones de pareja. Porque cuando en una pareja una de las partes siente que constantemente tiene que cubrir las necesidades del otro, se va a experimentar el amor como una negación de las necesidades de nosotros mismos para suplir el del otro. Lo vemos como una obligación y entonces comenzamos a perder nuestra libertad. Y cuando comenzamos a sentir que estamos perdiendo nuestra libertad, lo que ocurre es que vamos a comenzar a culpar a los demás de las emociones que sentimos, de cómo nos sentimos, y vamos perdiendo esa oportunidad de nosotros poder gestionar nuestras emociones. Así que yo vengo y porque el otro esté bien, accedo a todo, me hago responsable de sus emociones porque digo, wow, yo no le puedo hacer esto, yo no le puedo decir esto porque la persona va a sufrir. Entonces ahí dejo de sentirme en libertad. Y estas emociones, empiezo entonces luego a culpar a las otras personas. Es que por culpa de esta persona, yo me siento así, porque tuve que hacer esto, porque tuve que dejar de hacer esto para poder cumplir sus necesidades. Pero es que en realidad esta persona no te dijo a ti que tenías que hacerlo. Tú percibiste eso y tú quisiste accionar y tú quisiste reaccionar y hacerte responsable de las emociones de esta persona. Pero hay ocasiones en que nos comenzamos a dar cuenta del costo que conlleva el complacer a todo el mundo y el responsabilizarnos de los sentimientos de los demás a costa de nosotros mismos. Y ahí es cuando nos hacemos conscientes y nos percatamos de eso y nos da enfado, nos da enojo porque hemos dejado de hacer muchas cosas por hacernos responsables y por querer ayudar a los demás. Y comienza entonces estos reclamos y estos pensamientos de culpabilidad. Pero no es lo mismo, porque nosotros no es que no ayudemos a los demás, no es que nos cause un poco de malestar lo que los demás sienten, no es que no te hagas responsable
de ciertas cosas, pero tienes que saber distinguir lo que es tuyo y lo que no lo es. Y tenemos claro de lo que es, de lo que no es nuestra responsabilidad. Y sin embargo, todavía no hemos aprendido a tratar de forma responsable nuestros sentimientos y nos esclavizamos en este proceso. Y es común que podemos sentir en algún momento culpabilidad porque pues accedí a algo. Y cuando estamos en estas etapas donde tenemos que entender que debemos liberarnos emocionalmente, en que sí podemos ser asertivos en algunas ocasiones y decir a las personas, mira, en realidad no quiero, porque tengo que hacer esto, porque mira, en realidad no me nace. Sin embargo, en ese paso hacia esa liberación y el prestar atención a nuestras necesidades, nos vamos sintiendo mal emocionalmente. Y respondemos a nuestras emociones. Cuando es saludable es cuando nosotros comenzamos a responder ante nuestras emociones y la de los demás con compasión y amor. Y no desde el miedo, desde la culpa o la vergüenza. Mucha gente a veces me habla de la empatía, es que soy muy empático. No está mal, pero es mejor trabajarlo desde la compasión y el amor. Y no desde el miedo a que si no hago esto o no accedo a esto, o el bendito que utilizamos mucho aquí en Puerto Rico, pensamos que entonces soy una mala persona. Por lo tanto, nos sentimos plenos con nuestras acciones cuando nosotros somos ¿qué? Compasivos y trabajamos las cosas desde el amor y no desde el miedo o la culpa de que si no lo hago me siento culpable o mira lo que hice porque no me responsabilicé por esta acción de esta persona reaccionó de X o Y manera. Y aquí nos responsabilizamos de todas nuestras acciones y de la intención con las que las realizamos, pero no de los sentimientos de otros. O sea, yo me responsabilizo por mis acciones, pero no por los sentimientos de las otras personas. En este estado vamos comprendiendo que yo no puedo complacer nuestras necesidades a expensas de los otros. O sea, yo no puedo cubrir mis necesidades por medio de las demás personas. Porque si para que nosotros estemos bien alguien tiene que estar mal, no vamos a conseguir tampoco nada y no podemos salir tampoco de esta esclavitud emocional. Así que la liberación emocional va a requerir de afirmar con claridad cuáles son mis necesidades, de una forma en que yo comunique al otro mi preocupación por mí y por ellos. O sea, yo no me puedo responsabilizar por las emociones de los otros sin yo reconocer las mías, sin respetar las mías y comunicarlas de una manera de comprensión hacia las emociones de los demás. O sea, yo no puedo trabajar con las emociones de los demás si yo no estoy trabajando con las mías. O sea, yo no puedo responsabilizarme de las emociones de los demás y que mis emociones queden en el aire. Yo tengo que trabajar con mis emociones. Yo no es que voy a hacerle daño a los demás. No es que yo te voy a decir no te quiero ayudar. No es que yo no quiera ayudarte. Es que en realidad hay momentos en que yo no puedo dejar todas mis emociones y mi vida a expensas de lo que tú sientes y lo que pueda suceder. Yo te puedo decir, yo te comprendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé que tienes esta necesidad, pero tú tienes que procesar tus emociones y tú tienes que trabajarlas. Pero yo no puedo estar todo el día responsabilizándome de que, wow, tengo que ayudarlo, tengo que trabajar horas extras, tengo que hacer esto para que esa persona sea feliz. Y mientras tanto, ¿tú estás qué? Tú estás dejando también de ser libre, de ser feliz a costa de las emociones de las demás personas. Y quizás es un tema un poco complicado
porque no quiero que esto raye como ser egoísta, ser una persona egoísta. Pero cuando yo comienzo a trabajar las cosas desde un punto de vista de comprensión y amor, de cuál es mi responsabilidad sin llegar a ser una obligación, yo puedo trabajar con ello. Y te voy a dar unos pequeños tips de cómo tú puedes asumir tu responsabilidad emocional. Y uno de ellos es no responsabilizar solo a los demás. No culpar a nadie por lo que es, hace, piensa, tiene o siente. O sea, tú no puedes responsabilizar a los demás, no los puedes culpar. No debes no culparme solo a mí mismo de lo que hago, pienso, tengo o siento. Debo asumir el cambio personal cuando tú notes que las cosas que hacían los demás y que antes nos ofendían profundamente ya no tienen ese efecto en nosotros, estaremos desvinculados de ellos y el poder que tienen sobre nosotros. Cuando ya tú no te sientas ofendido por las cosas que hagan los demás, porque ya no tienen un efecto sobre ti, ya tú vas a entender que te estás desvinculando de esta parte emocional. Y debemos también comenzar a trabajar con esas voces internas de amenaza, de destrucción, de desastre, porque hay que estar atento a estos pensamientos, o sea, porque muchas veces tenemos estos pensamientos y voces internas de esta parte emocional, de que a lo mejor las personas van a sufrir, que las personas nos van a hacer daño, o que va a pasar algo malo si no acciono o no reacciono o si no me hago responsable. Y debo ser consciente que responsabilizar a los demás tiene algunos beneficios, como que los demás hagan cosas por nosotros. Y eso lo que puede hacer es que va a dificultar tu cambio, porque entonces siempre vas a depender de los demás para poder lograr estos cambios. Porque empezamos a ¿qué? Pues espérate, no me voy a responsabilizar de mis acciones, porque cuando no lo hago, los demás van a hacer las cosas por mí. Pero entonces, al hacer las cosas por ti, no vas a poder comenzar a hacer un cambio porque no te das cuenta de tus emociones y de tus responsabilidades. Y debes de pensar en lo que quieres realmente en la vida, ir tras ello, sin esperar que alguien te lo dé o alguien lo haga por ti. Y que cada persona debe asumir la responsabilidad emocional de tu vida, de su vida, porque hay algunos aspectos que pueden ser diferentes, como por ejemplo, la infancia, los errores, los fracasos, las dificultades. O sea, cada vida, cada situación de vida es diferente. Cada persona emocionalmente va a responsabilizarse de las situaciones de maneras diferentes, basado a sus vivencias, a sus errores y a sus fracasos. Así que nadie va a poder resolver las situaciones de igual manera. Solamente aquel que la está experimentando y aquel que está viviendo esa experiencia. Así que nadie se puede responsabilizar por mis acciones y yo no me puedo responsabilizar por las acciones de los demás. Cada cual tiene que ser responsable emocionalmente de su vida, sin perder de perspectiva en que hay que ser comprensivo, hay que ser compasivo, hay que tratar a los demás con amor, pero hay ocasiones en que mi estabilidad emocional es mi responsabilidad y yo no puedo dejar que los demás influyan en eso, al igual que yo no puedo dejar que las cargas de los demás sean parte de mi responsabilidad. Así que si quieres escuchar más audios como estos, sabes que puedes suscribirte al canal en los podcasts de Psiconatural, que también puedes acceder a lo que es nuestra página de internet bajo psiconaturalpr.com. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram bajo psiconaturalpr. Y ya sabes que si quieres una cita en mi oficina para servicios psicológicos, te puedes comunicar al 787-380-5728.
1. Y este fue el episodio número 104 de este tu podcast de Psico Natural.